Me llamo Joaquín Salazar, tengo 65 años y mi propia hija me miró directo a los ojos durante una discusión familiar y me dijo las palabras que me partieron el alma para siempre. Papá, sinceramente preferiría no tener padre antes que tener uno como vos. En ese instante algo murió dentro de mí, así que decidí cumplir exactamente su deseo. Vendí todo lo que tenía y desaparecí de su vida sin dar explicaciones. Pero lo que mi hija Victoria nunca imaginó es que cuando un padre se va completamente, las consecuencias van mucho más allá de lo que ella había calculado en su momento de rabia. Imagínate la escena. Es viernes por la noche. Estamos en la cocina de mi casa, después de una reunión familiar que había comenzado bien, pero terminó de la peor manera. Victoria había venido con su esposo Mateo y mis nietos para cenar, como hacíamos ocasionalmente, pero durante la cena surgió una discusión sobre decisiones que yo había tomado respecto a mi jubilación y mis planes para el futuro. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice después va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el poder destructivo de las palabras que pronunciamos cuando estamos enojados. Y contame en los comentarios desde dónde me estás escuchando, y si alguna vez alguien de tu familia te dijo algo tan hiriente que cambió todo para siempre. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte quién soy y cómo llegué hasta esa cocina escuchando a mi hija desear no tener padre. Durante 45 años fui carpintero de oficio, el hombre que construyó casas y fabricó muebles para cientos de familias en nuestra ciudad. Me casé con Esperanza cuando tenía 24 años. Ella trabajaba como secretaria en una oficina municipal y tenía esa organización natural que complementaba perfectamente mi personalidad más espontánea. Compramos una casa pequeña en un barrio de trabajadores donde pensábamos criar a nuestros hijos y construir una vida familiar sólida. Esperanza y yo tuvimos 2 hijos, Victoria, que ahora tiene 39 años, y Roberto, de 36. Ambos crecieron viendo a su padre trabajar con las manos, construir cosas útiles y hermosas, resolver problemas prácticos con creatividad y persistencia. Les enseñé a usar herramientas desde chicos, a valorar el trabajo bien hecho, a entender que la satisfacción viene del esfuerzo honesto. Victoria siempre fue la más académica de los dos. Desde chica mostró preferencia por los estudios sobre el trabajo manual. Quería ser abogada, tener una carrera profesional, vivir una vida diferente a la que habíamos tenido sus padres. Yo apoyé completamente sus ambiciones, trabajando horas extras durante años para pagar su universidad privada. Roberto, por el contrario, mostró interés temprano en seguir mis pasos como carpintero. Pasaba las tardes conmigo en el taller, aprendiendo técnicas, desarrollando el ojo para la madera de calidad. Durante años, nuestra familia funcionó bien con estos diferentes caminos profesionales. Victoria se convirtió en una abogada exitosa. Se casó con Mateo, un contador, y tuvo 2 hijos hermosos, Camila de 12 años y Santiago de 9. Roberto se casó con Ana, una maestra. Tienen una hija llamada Lucía de 8 años. Y juntos ampliamos el negocio familiar de carpintería hasta convertirlo en una empresa respetada en la región. Esperanza murió hace 5 años. Cáncer de colon. Luchó durante 2 años, pero la enfermedad ganó la batalla. Durante esos 2 años difíciles, tanto Victoria como Roberto estuvieron presentes ayudando con el cuidado, organizando turnos para acompañarla a tratamientos, asegurándose de que no estuviera sola durante los momentos más duros. Después del funeral,
Me quedé solo en la casa que habíamos compartido durante 35 años. Roberto me visitaba regularmente porque trabajábamos juntos y porque genuinamente se preocupaba por mi bienestar. Victoria también venía ocasionalmente, pero siempre había una tensión subyacente en nuestras conversaciones. La tensión venía de diferencias fundamentales en cómo veíamos la vida. Victoria valoraba la planificación, la previsibilidad, la seguridad financiera estructurada. Yo había vivido siempre con un enfoque más flexible. Trabajar duro, ahorrar cuando podía, tomar oportunidades cuando aparecían, confiar en que las cosas se resolverían con esfuerzo y creatividad. Durante mis años de viudez, estas diferencias se volvieron más pronunciadas. Victoria constantemente me daba consejos sobre cómo organizar mejor mi vida, qué inversiones hacer, qué seguros contratar, cómo planificar mi jubilación, dónde debería considerar mudarme para estar más seguro conforme envejeciera. Yo apreciaba su preocupación, pero también me molestaba que asumiera que yo no sabía cómo cuidarme. Había sobrevivido 60 años. Había construido un negocio exitoso. Había criado 2 hijos capaces. Había atravesado la muerte de mi esposa sin desmoronarme. No era el incompetente que sus consejos constantes parecían sugerir. El punto de quiebre llegó hace un año cuando decidí vender mi parte del negocio de carpintería a Roberto. No fue una decisión impulsiva como Victoria la caracterizó esa noche. Fue el resultado de meses de reflexión sobre lo que quería hacer con los años que me quedaban. Después de la muerte de Esperanza, había empezado a sentir que la vida es más corta y más frágil de lo que pensamos cuando somos jóvenes. Quería tiempo para explorar intereses que había postergado durante décadas de mi responsabilidades familiares y laborales. Quería viajar a lugares que Esperanza y yo habíamos planeado visitar, pero nunca llegamos a conocer por las demandas del trabajo y la crianza. También quería libertad para tomar decisiones espontáneas, sin tener que consultar horarios de trabajo o responsabilidades comerciales. Cuando les expliqué mis planes a mis hijos, Roberto los entendió inmediatamente. Como carpintero, sabía lo demandante que había sido el negocio durante décadas. También sabía que yo había entrenado a suficientes empleados para que la empresa pudiera continuar exitosamente bajo su liderazgo. Me apoyó completamente y me ofreció un precio justo por mi participación. Pero Victoria reaccionó como si hubiera anunciado que me iba a tirar desde un puente. «Papá, ¿cómo podés tomar una decisión tan importante sin consultar con toda la familia? ¿Y si algo te pasa? ¿Y si necesitas dinero para emergencias médicas? ¿Y si los chicos necesitan ayuda con la universidad?» Sus preocupaciones eran válidas, pero revelaban una suposición fundamental que me molestaba profundamente: que yo era incapaz de evaluar mi propia situación financiera y tomar decisiones responsables sobre mi futuro. Había trabajado durante 45 años, había ahorrado dinero, había hecho inversiones modestas pero sólidas. No era rico, pero tenía recursos suficientes para vivir cómodamente durante mis años de jubilación. Más importante aún, había ganado el derecho de elegir cómo vivir esos años. Había cumplido todas mis responsabilidades parentales: criar hijos exitosos, pagar su educación, estar presente durante las crisis familiares. Ahora quería tiempo para mí mismo, tiempo para explorar quién era Joaquín Salazar, más allá de papá de Victoria y Roberto o esposo de Esperanza. Pero Victoria interpretó mi deseo de independencia como irresponsabilidad senil. Durante meses después de la venta del negocio, me bombardeó con consejos no solicitados, críticas sobre mis decisiones y sugerencias sobre cómo debería reorganizar mi vida
para hacerla más predecible y segura. Cada conversación se convertía en una lección sobre planificación financiera. Cada decisión que tomaba era cuestionada. Cada plan que mencionaba era analizado para identificar posibles problemas. Gradualmente dejé de compartir mis ideas y planes con ella, porque sabía que cualquier cosa que dijera sería objeto de crítica y consejos no deseados. La tensión llegó a su punto máximo esa noche de viernes, cuando Victoria vino a cenar con su familia. La conversación había empezado inocentemente. Los nietos me contaron sobre el colegio. Mateo mencionó algunos proyectos de trabajo. Victoria habló sobre casos legales, interesantes que estaba manejando, pero cuando mencioné, casualmente, que estaba considerando vender la casa y mudarme a un pueblo costero que había visitado durante mis recientes viajes, Victoria explotó. «Papá, ¿estás loco? ¿Cómo vas a vender la casa donde viviste con mamá? ¿Cómo vas a mudarte a un lugar donde no conoces a nadie? ¿Y si te enfermas? ¿Y si necesitas ayuda?» Su reacción fue tan intensa que los nietos se asustaron. Mateo trató de calmar la situación, sugiriendo que era una conversación que podíamos tener otro día con más calma. Pero Victoria no podía dejarlo pasar. Para ella, mi consideración de mudanza era evidencia final de que yo había perdido el juicio. La discusión escaló durante 1 hora, con Victoria enumerando todas las maneras en que mis decisiones de jubilación habían sido irresponsables, todos los riesgos que no había considerado, todas las razones por las que necesitaba supervisión familiar para tomar decisiones importantes. Finalmente, cuando le pregunté directamente por qué mis decisiones sobre mi propia vida la afectaban tanto, soltó las palabras que cambiaron todo. «Papá, durante años esperé que fueras el padre que necesitaba, alguien que me diera seguridad, que planificara el futuro, que fuera un ejemplo de responsabilidad. Pero siempre fuiste impulsivo. Siempre tomaste decisiones sin consultar. Sinceramente, preferiría no tener padre antes que tener uno como vos». El silencio que siguió fue absoluto. Mateo se puso pálido. Los nietos miraban confundidos. Roberto, que había llegado hacia el final de la visita, se quedó parado en la puerta sin saber qué decir. Pero yo sentí una claridad extraña, como si finalmente entendiera algo que había estado confuso durante meses. «Victoria», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «entiendo perfectamente lo que acabas de decir, y tenés razón. Tal vez sería mejor para vos no tener padre. Así no tendrías que preocuparte por mis decisiones irresponsables». Esa noche, después de que se fueron todos, me quedé despierto hasta el amanecer, tomando decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Si Victoria prefería no tener padre, iba a conseguir exactamente lo que había pedido, pero no de la manera que había imaginado cuando dijo esas palabras en un momento de enojo. A la mañana siguiente, sábado, empecé a ejecutar un plan que había estado formándose en mi mente durante horas. Primero llamé a un agente inmobiliario para poner la casa en venta inmediatamente. Segundo, llamé al banco para cerrar cuentas locales y transferir todo a una cuenta que había abierto en otro país durante mis viajes recientes. Tercero, llamé a una empresa de mudanzas para organizar el traslado de mis pertenencias personales a un depósito privado. Cuarto, compré un boleto de avión con fecha abierta para salir del país la semana siguiente. Durante toda la semana siguiente, trabajé metódicamente para desaparecer de la vida de Victoria sin dejar rastros. Vendí mi auto, cerré servicios, transferí documentos importantes, liquidé inversiones locales. Cualquier cosa que me conectara a mi vida anterior fue cerrada, vendida o transferida. La carta que dejé era simple. «Victoria, decidiste que preferías no tener padre antes que tenerme a mí.
He decidido cumplir tu deseo. No me busquen, no me contacten, no traten de encontrarme. Van a vivir mejor sin tener que preocuparse por las decisiones irresponsables de un padre que no valoraban. Joaquín. El miércoles de la semana siguiente, abordé un avión hacia Uruguay, un país que había visitado durante mis viajes de jubilación, y donde había encontrado una comunidad de expatriados jubilados que vivían vidas similares a la que yo quería construir. Había alquilado un apartamento pequeño en Montevideo y tenía suficiente dinero para vivir cómodamente durante años. Durante el vuelo, reflexioné sobre la decisión que había tomado. No era venganza contra Victoria, aunque entendía que ella lo percibiría así. Era una decisión de liberación personal. Durante meses había tratado de hacerle entender que tenía derecho a vivir mis años de jubilación según mis propios términos. Pero ella había interpretado cada expresión de independencia como evidencia de incompetencia. Los primeros meses en Montevideo fueron de adaptación, pero también de liberación. Por primera vez en décadas, mis días eran completamente míos. No tenía que explicar por qué elegía un restaurante específico, por qué compraba ciertos libros, por qué decidía caminar por ciertos barrios, por qué conversaba con ciertos extraños. Alquilé un pequeño taller donde podía seguir trabajando madera como hobby, sin la presión comercial que había dominado mi vida durante décadas. Empecé a tomar clases de español rioplatense para mejorar mi comunicación local. Me uní a un club de expatriados donde conocí a otras personas que habían tomado decisiones similares de empezar nuevas vidas en países diferentes. También empecé a hacer trabajo voluntario en una organización que construía muebles para familias de bajos recursos. Era una manera de usar mis habilidades de carpintería para ayudar a otros, pero sin las complicaciones comerciales que habían caracterizado mi trabajo anterior. Durante este tiempo, no tuve contacto alguno con mi familia. Había cambiado mi número de teléfono. Había cerrado cuentas de email anteriores. Había eliminado toda presencia en redes sociales. Si querían comunicarse conmigo, tendrían que hacer un esfuerzo considerable para encontrarme. 6 meses después de mi desaparición, mientras caminaba por el mercado del puerto de Montevideo, me encontré con algo completamente inesperado. Roberto estaba parado en un puesto de frutas, claramente buscando algo o alguien. Cuando nuestros ojos se encontraron, su expresión pasó del shock al alivio inmediato. «Papá», me dijo acercándose rápidamente, «llevamos meses buscándote. ¿Estás bien? ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué no respondiste ninguno de nuestros intentos de comunicación?» Su presencia allí significaba que habían invertido tiempo y recursos considerables en encontrarme. También significaba que mi desaparición había tenido impactos que yo no había calculado completamente cuando tomé la decisión de irme. «Roberto», le dije, «estoy perfectamente bien. Me fui porque Victoria dejó muy claro que prefería no tener padre. Decidí cumplir su deseo y también librarme de la responsabilidad de justificar mis decisiones ante alguien que nunca las iba a aprobar». Roberto me contó entonces sobre los meses que habían pasado después de mi partida. Victoria había entrado en pánico cuando se dio cuenta de que yo había desaparecido completamente. Había contratado investigadores privados, había contactado consulados, había revisado registros de vuelos y hoteles, había gastado miles de dólares tratando de localizarme. También me contó algo que no había esperado. Los nietos habían reaccionado muy mal a mi desaparición. Camila y Santiago habían desarrollado ansiedad sobre si otros miembros de la familia también podrían desaparecer sin aviso. Habían estado preguntando constantemente cuándo iba a volver el abuelo, por qué se había ido
si habían hecho algo malo. Papá, me dijo Roberto con lágrimas en los ojos, Victoria se da cuenta de que cometió un error terrible. Está devastada por lo que te dijo. Ha estado en terapia tratando de entender por qué reaccionó tan mal a tu independencia. Toda la familia está sufriendo por tu ausencia. Su revelación me confrontó con consecuencias de mi decisión que no había considerado completamente. Había pensado en términos de mi relación con Victoria, pero no había calculado el impacto en Roberto, los nietos o incluso en Victoria misma, más allá del alivio inmediato de no tener que lidiar con mi supuesta irresponsabilidad. Le expliqué a Roberto mi perspectiva sobre los meses anteriores a mi partida, cómo me había sentido constantemente juzgado, criticado y tratado como incompetente por Victoria, cómo sus consejos constantes y su desaprobación de mis decisiones me habían hecho sentir que no tenía derecho a vivir mis propios años de jubilación según mis términos. Roberto me escuchó con atención y después me dijo algo que me sorprendió. Papá, creo que Victoria actuaba desde el miedo, no desde falta de respeto. Después de la muerte de mamá, creo que desarrolló terror de perderte también. Sus críticas a tus decisiones independientes venían del pánico de que pudieras lastimarte o enfermarte sin supervisión familiar. Su interpretación ponía las acciones de Victoria bajo una luz completamente diferente. No había considerado que su control excesivo podría haber sido una respuesta al trauma de perder a su madre. Había interpretado su comportamiento como falta de respeto, cuando podría haber sido una expresión disfuncional de amor y miedo. Pero también le expliqué que, independientemente de sus motivaciones, el impacto de su comportamiento había sido hacerme sentir infantilizado y privado de autonomía, en una etapa de la vida cuando más necesitaba sentir control sobre mis propias decisiones. Roberto me pidió que considerara regresar, al menos temporalmente, para tener conversaciones familiares que podrían resolver los malentendidos. Pero yo no estaba listo para volver. Había encontrado una vida en Uruguay que me satisfacía profundamente, y no quería arriesgar perderla volviendo a dinámicas familiares que podrían repetir los problemas anteriores. Sin embargo, acepté mantener comunicación regular con Roberto y gradualmente abrir canales de comunicación con otros miembros de la familia, incluyendo eventualmente Victoria, si ella podía demostrar que había desarrollado una comprensión diferente de mi derecho a autonomía personal. Durante los siguientes meses, Roberto me visitó varias veces en Montevideo. Un año después de mi desaparición, Roberto me trajo noticias significativas. Victoria había hecho terapia intensiva para entender sus patrones de comportamiento controlador y había llegado a comprensiones importantes sobre cómo el miedo a la pérdida la había llevado a ser excesivamente crítica conmigo. Después de mucha reflexión, decidí escribirle una carta a Victoria, explicando mi perspectiva sobre los eventos que habían llevado a mi partida. La respuesta de Victoria fue sorprendente. En lugar de defender sus acciones pasadas, me escribió una disculpa profunda y reflexiva que demostraba comprensión genuina de cómo su comportamiento me había afectado. Reconocía que había confundido amor con control, que había tratado de manejar su miedo a perderme, controlando mis decisiones, en lugar de respetar mi autonomía. Más importante aún, no me pidió que regresara. En cambio, me dijo que respetaba mi decisión de construir una nueva vida en Uruguay. 2 años después de mi partida, Victoria me pidió si podía visitarme en Uruguay. Cuando llegó a Montevideo, pude ver inmediatamente que había cambiado. Era menos tensa, menos controladora, más dispuesta a escuchar sin juzgar. Durante su semana de visita, tuvimos conversaciones largas y honestas. Pero lo más importante
fue ver que realmente había desarrollado respeto por mi autonomía personal. No hizo sugerencias sobre cómo podría mejorar mi vida. No criticó mis decisiones. No trató de convencerme de cambiar nada. Ahora, 5 años después de mi desaparición original, vivo una vida dividida entre Uruguay y Argentina. Paso 6 meses del año en Montevideo manteniendo mi independencia y las actividades que me dan satisfacción. Y 6 meses en Argentina reconectándome con familia y viejos amigos. Victoria ha mantenido su crecimiento personal, respetando mis decisiones y tratándome como el adulto capaz que siempre fui. Los nietos, ahora de 17 y 14 años, ven a su abuelo como un ejemplo de alguien que defendió su derecho a vivir según sus propios términos. Si me estás escuchando y te encontrás en una situación donde familiares están constantemente cuestionando tus decisiones, controlando tus elecciones o haciéndote sentir incompetente para manejar tu propia vida, quiero que sepas que tenés opciones. No tenés que aceptar ser tratado como si fueras incapaz de tomar decisiones sobre tu propia existencia. Los adultos mayores tenemos derecho a autonomía, independencia y respeto por nuestras decisiones. Hemos vivido décadas, hemos enfrentado desafíos, hemos desarrollado sabiduría sobre lo que funciona para nosotros. Esa experiencia merece reconocimiento, no condescendencia. Mi historia comenzó con palabras terribles, pero se convirtió en una lección sobre autonomía, respeto y la posibilidad de reconstruir relaciones familiares sobre bases más sanas. Victoria aprendió que el control no es amor. Yo aprendí que a veces alejarse es el primer paso necesario hacia el respeto mutuo. Contame en los comentarios. ¿Esta historia te inspiró a reflexionar sobre tu propia autonomía personal? ¿Desde qué país me estás escuchando? ¿Alguna vez tuviste que tomar decisiones difíciles para defender tu dignidad personal? Porque al final, mi historia no es solo sobre un hombre que desapareció después de palabras crueles. Es sobre el derecho fundamental de toda persona a vivir con dignidad y autonomía independientemente de la edad. Las palabras tienen poder para herir profundamente, pero las acciones tienen poder para sanar y transformar. Tu vida te pertenece sin importar tu edad. Tu dignidad no está sujeta a negociación familiar. Nunca es demasiado tarde para defender tu derecho a vivir según tus propios términos, incluso si eso requiere decisiones que otros van a considerar extremas. A veces las decisiones más difíciles son las que nos llevan a las vidas más auténticas y satisfactorias.